28 minutos pasan de las 7 de la tarde. La semana pasada se llevó adelante en el anexo del Palacio Legislativo una mesa de diálogo sobre acoso moral y laboral, algo que también se denomina mobbing. Entre las participantes estuvo la licenciada Silvana Giacheros, psicóloga y terapeuta, quien se ha especializado en esta área, en el acoso laboral, y que hoy tenemos el placer de recibirla aquí en los estudios de El Espectador. Gracias, Silvana, por acercarte aquí a la radio. Dale, muchas gracias, Florencia, por la invitación. Es muy importante hablar de este tema porque el hablarlo justamente le da visibilidad. Yo siempre digo que un poco mi misión desde hace 10 años, cuando me topé con este tema, fue decir, bueno, de esto hay que hablar, porque justamente cuando uno empieza a hablar es que la gente se empieza a dar cuenta de este tipo de violencia que justamente es modal, verbal y que crece en el silencio. Silvana, ¿qué es el acoso moral laboral? Primero, moral no. Y moral te voy a explicar por qué. ¿Por qué moral no? Mary Frances Irigoyen, que fue una de las pioneras, ella lo descubre prácticamente al mismo tiempo que Lehmann, que en las décadas de los 80, ella lo descubre a través de sus pacientes en la clínica, como psiquiatra y criminóloga, le pone el término a lo que es mobbing, en su origen, le pone el término acoso moral laboral, porque lo moral en Francia está asociado directamente a lo psicológico. Bien. Cuando hablamos de acoso laboral, estamos hablando de una tortura psicológica. Entonces, cuando nosotros lo traemos acá a nuestro país, tenemos que fue una de las cosas que pedí en el Parlamento, que se utilice el término correcto, ¿no? En cuanto o mobbing o acoso psicológico en el trabajo. Bien. En cuanto es una violencia, como yo te decía, modal y verbal, repetitiva y sistemática en el tiempo, cuando una persona en el ambiente de trabajo se convierte en una amenaza por diferentes motivos para un hostigador, este empieza a desplegar una serie de prácticas que no son lícitas, que son deshumanizantes, que son sí inmorales, se puede decir justamente, pero que están muy naturalizadas. Y que este hostigador lo que va a hacer es lograr que los demás se mimeticen con él, ya sea para sacar ventajas de este proceso o por temor, los que se callan la boca, que son los cómplices silenciosos. Este proceso, que es un proceso de victimización, lo que va a hacer es que se forme lo que todos conocemos como el proceso del chivo expiatorio, donde esta persona víctima va a terminar totalmente excluida, probablemente enferma, recluida en un altillo, en un sótano, en un pasillo, o con un prejubilatorio o una jubilación anticipada, o lo que es peor, con una licencia por enfermedad. Desarrollan enfermedades graves a nivel físico, muchas de ellas irreversibles, lamentablemente, o lo que es peor, con un suicidio. Silvana, este acoso, cuando se detecta, ¿siempre hay una autoridad? Es decir, ¿siempre hay una diferencia de poderes o hay acosos entre pares? ¿Cuál es, digamos, lo que se detecta mayormente? Hay 3 tipos de acoso. El ascendente, el que va de arriba hacia abajo, que es algo que estoy viendo mucho, sobre todo en la enseñanza, en los centros educativos, primarios, liceales y universidades también. Y por otro lado tenés el horizontal, pero no es tan destructivo como el que viene de arriba hacia abajo. Nosotros decimos, si tu jefe te acosa, si es un hostigador, sal corriendo y no pares, porque no hay vuelta. Y tenés también el que es el de arriba hacia abajo, el descendente, que ese es el más destructivo de todos, como yo te decía. El ascendente, si bien mancha la figura del jefe, que por lo general es alguien de abajo, que quería ese puesto de trabajo, y esta persona viene a poner en orden la casa, como se dice comúnmente, y empieza a generar cambios, esta persona va a utilizar esta desconformidad del resto del equipo frente a estos cambios que genera para unir a todos, mimetizarlos con él y hacer una denuncia, o en el sindicato o en el Ministerio de Trabajo, mi jefe es un acosador. Como un complot. Como un complot, es un acoso al revés. Claro. En realidad se denuncia falsamente. Esto muchas veces lo vemos, que el victimario, el verdadero victimario, se victimiza y utiliza ese papel para decir fulanito de tal me acosa, cuando en realidad ese fulanito de tal es su propia víctima. Y acá es donde vemos que dan vuelta la situación. Entonces yo me he encontrado que muchas veces en la ignorancia de este tema, este tipo de falsas denuncias no solamente terminan convirtiéndose en sacar al jefe de ese lugar, que es la víctima en realidad, sino que cuando se descubre que es una falsa denuncia, después termina enchastrando todo lo que realmente es acoso laboral. Claro. ¿Entendés? Sí, termina socavando, digamos, todo el esfuerzo para hacer entender. Cuando son unos cada tanto. Yo te podría decir que en estos 10 años... Es decir, que no son la mayoría. No son la mayoría. ¿Cuáles son la mayoría? La mayoría es del jefe hacia abajo. Esa es la mayoría.
Por eso nosotros decimos que el acoso laboral, y no acá, nosotros acá no tenemos número, pero yo te puedo decir desde la clínica de todos estos años los casos que he visto. Podemos decir que el acoso laboral se da más de abajo hacia arriba, de jefes, no necesariamente de cargos medios, puede ser alguien, un gerente, un directorio, un dueño, por ejemplo, hemos visto mucho en los entes privados. Y acá lo que pasa es que, claro, este ensañamiento hace que la persona no tenga salida. ¿Ah? Entonces podríamos decir que prácticamente entre 6 y 7 casos en el Uruguay, de los que yo he visto, son de acoso de arriba hacia abajo, y esto lleva a que las mujeres sean más víctimas de acoso laboral. No porque sea un tema de género, eso hay que aclararlo, no hay que mezclar el tema de género en esto. Pero a ver, me interesa este tema. Cuando vos estás hablando de este acoso, ¿el acoso sexual lo pones aparte? El acoso sexual quedó aparte en el Uruguay porque se hizo aparte la ley. Bien. Ese fue el problema. Bien, no, pero para saber si, es decir, estamos hablando entonces de acoso laboral y dejamos por fuera o vamos por fuera con el acoso sexual. Porque la ley lo implementó de esa manera, no porque realmente sea así. Yo no estoy de acuerdo con eso. El 100% de los casos que a mí llegan de acoso sexual terminan en acoso laboral. Y la persona, generalmente el acoso sexual en estos casos, o en la mayoría, te diría, por más que hay ley, es tan invisible, están a solas, que entonces la persona no tiene pruebas, ninguna. Bien, y ahí en el acoso sexual, las cifras por lo menos hablan de que en la mayoría de los casos son las mujeres las que lo sufren. ¿No es tu experiencia desde la práctica? Es mi experiencia desde la práctica. Entonces, ahí hay un tema de género. Ahí hay un tema de género en el acoso sexual. Pero no específicamente en lo que es el acoso psicológico, porque hay una gran diferencia entre el acoso sexual y el acoso psicológico. En el acoso sexual es una persona contra otra y es un hecho puntual el que se penaliza y el que se castiga, como en la violencia doméstica. En el acoso psicológico son varios incidentes repetitivos y sistemáticos en el cual ya prácticamente después del primer incidente se entran a sumar otras personas. De ahí viene la diferencia. Entonces, si bien yo soy de la idea de que la ley de acoso laboral tiene que incluir la ley de acoso sexual porque es una forma de intimidación, es una forma de hostigar que incluso dentro de las prácticas de acoso laboral se utiliza como una forma de intimidación dentro del proceso, hay diferencias que hay que marcar, como en el acoso maternal. Son sutiles, pero son importantes marcarlas, porque si bien ahí hay un problema de género, y tenemos que tener en cuenta también que esto se debe a que los cargos de poder en el Uruguay en la mayoría son hombres, y las mujeres son las que se convierten muchas veces en una amenaza para cubrir ese puesto de trabajo. Entonces, ahí donde tenemos que el acoso sexual se puede llegar a dar más a mujeres, y el acoso laboral también. Pero otra de las cosas que son muy interesantes, que lo muestran las investigaciones de bullying que hemos hecho en Uruguay, es que, ¿por qué no es un tema de género? Porque muchas veces se da que las mujeres son las que hostigan a las mujeres en lo que es el acoso laboral y los hombres a los hombres. Y en los niños en el colegio pasa lo mismo, son las nenas las que hostigan a las nenas y los varones los que hostigan a los varones. Entonces acá hay un tema... Entre pares, digamos que hay una mezcla de acoso entre pares, acoso en el caso de los jefes a una mujer, en el caso de acoso sexual, pero Exacto. Vos le decís que tiene que ver con las posiciones de poder. En realidad, el acoso laboral, lo que dispara el acoso laboral, lo que muestran las investigaciones en Europa, no es un tema de poder, si bien el que acosa se define existencialmente superior a su víctima, o sea, se pone por encima de su víctima psicológicamente. Más allá del puesto que ocupe. Más allá del puesto que ocupe, exactamente. Bien. Lo que sí sabemos es que este trabajador se convirtió en una amenaza para este hostigador en algún momento. Entonces, no importa en qué lugar ocupe esta persona, desde el momento que lo empieza a hostigar, ya empieza este proceso donde la persona enseguida siente que queda paralizada, porque la tortura psicológica es como un gas paralizante, genera enseguida indefensión aprendida. ¿Bien? ¿Cómo una persona que tal vez intuye que la situación que tiene dentro de su ambiente laboral es parte... ¿Cuáles son las herramientas como para detectar, bueno, yo soy víctima de un acoso laboral? ¿Cómo darse cuenta? Bueno, yo siempre digo que justamente empezar a hablar de este tema y darle
ya no tener que salir a explicar como hace años atrás, que tenía que salir a explicar primero bien qué era, de qué estábamos hablando, te miraban con cara rara como diciendo, va, estás hablando de psicopatía, de una violencia que en definitiva siempre existió, como antes decíamos, mi marido me maltrata a lo normal, ahora mi jefe me maltrata a lo como normal. decís vos, es decir, era algo normal Natural. Y entonces hay que aceptarlo y más todavía hay gente que lo pone en duda, ¿no? En el caso de... Sí, generalmente bueno, cuando... es así, es tu jefe, tenés que bancarlo. Generalmente cuando la víctima denuncia, todo el aparato de la empresa va en contra de la víctima. Es porque hay, ¿cómo vas a denunciar tal cosa? Entonces tú eres la loca y la culpable. ¿Tá? Hacia eso tenemos que ir, ¿no? Acá no tenemos que mirar a la víctima, acá tenemos que mirar todo, ¿tá? Y proteger a la víctima como en los casos de abuso sexual en los niños. Estamos igual frente a la misma situación de indefensión, aunque son adultos, porque tú trabajar tenés que trabajar igual, ¿tá? Tu salario lo tenés que cobrar igual y en tu contrato de trabajo no dice que tú tenés que dejar que te maltraten porque por eso te van a pagar. O sea, tiene que ser algo que realmente la persona se empecemos a incorporarlo y a decir, bueno, esto no tengo por qué aguantármelo, ¿verdad? ¿Qué pasa con la víctima? En la primera etapa lo que nosotros vemos es que la víctima sufre un estado de confusión. Cuando el victimario ya largó la primera piedra, ¿tá? La primera bola y entró este proceso a andar, lo que hace es que ya se selecciona a la víctima. A nivel grupal la violencia todavía no involucra al grupo, ¿tá? Pero empieza a contaminarse ya el ambiente. Entonces la víctima empieza a sentir que algo raro pasa, que en su grupo de trabajo ya no le hablan igual, ya no la miran igual, algo raro hay. Ya cuando llego están hablando y ya no me incorporan en la conversación, ¿tá? No hay un conflicto porque en realidad nadie me viene a decir que tiene un problema conmigo, pero entonces frente a esa situación que puede durar días y a veces semanas, ¿qué le pasa a la víctima? Enseguida piensa, algo habré hecho. Entonces empieza a revisar en sí misma, que es lo que nosotros llamamos la internalización de la culpa propia de la víctima de violencia, que no es lo mismo que el victimista se hace el culpable, la víctima se siente culpable, hay una gran diferencia. Entonces la persona empieza a creer que algo ella debo haber dicho, algo hice, en algo metí la pata, por eso ya no me miran igual. Lo que voy a hacer es perfil bajo, por lo general es lo que cuando empieza el proceso hace la víctima. Ahí ya estamos en un proceso iniciado de victimización, como se llama, ¿no? O proceso de satanización, también puede llamarlo. Ya en otra etapa, en la segunda etapa, los incidentes empiezan a repetirse en forma sistemática, ya la gente, algunos ya no lo saludan, ya empezaron a no darle tareas, lo cambiaron de lugar a un lugar más aislado, aquel lugar de la oficina donde a nadie le gusta, le empezaron a bajar las calificaciones, empiezan a hacer reuniones y a él no le hablan, mandan mail y no le responden. Todo este proceso, ¿tá? Las miradas, los gestos, los chistes, cuando la víctima se quiere defender le dicen, bueno, pero es un chiste, estás paranoide. No, eso va dirigido a mí, no es Estás un hablando chiste. entonces de algo muy sutil, ¿no? Porque uno Muy piensa de sutil. acoso, piensa, bueno, de alguien que le insulta a otra persona, que le dice que no es buena en su trabajo, es decir, estamos hablando Puede haber de es decir, hay como cosas- muy mezclado, ¿no? Puede haber cosas más, yo todos los casos, la mayoría que he visto, empiezan de una sutileza que la propia persona no se da cuenta que está metida en esa situación hasta que se enferma físicamente, porque ya está dañada psicológicamente. ¿Ah? ¿Qué pasa? Después sí va en aumento, después sí es más visible. Las críticas, el estar bajo la lupa todo el tiempo. Las víctimas te dicen todo lo que yo hago está mal. Entonces, ¿qué pasa? En esta etapa ya segunda, que ya estamos en el centro del proceso de estigmatización, nos encontramos con que la víctima ya empieza a tener las primeras señales de crisis de pánico. ¿Por qué? Porque el cuerpo fisiológicamente se defiende porque el mensaje que tú le mandas a tu cerebro es que vas a ir a un lugar donde corres peligro, porque te están lastimando. Entonces ahí empiezan las primeras señales, los primeros trastornos del sueño, a no dormir de noche, a despertarse a las 3, 4 de la mañana y estar todo el tiempo pensando en lo que te va a pasar en el trabajo al otro día. O sea que ahí ya se internalizó el círculo de la espiral del mobbing, ya está internalizado dentro del aparato psíquico de la persona. Entonces la propia persona lo activa
y eso va erosionando cada vez más. Dice Carlos, bueno, felicitaciones, y dice, bueno, hay que difundir más el tema, es muy importante. Vamos a hacer una pausa, recibimos sus mensajes con dudas, con preguntas para Silvana, y bueno, y hablar sobre este tema. ¿Qué pasa con las empresas? ¿Son conscientes de cómo puede llegar a afectar la productividad de su empresa? ¿Cuánto puede llegar a afectar la productividad de una empresa que alguna persona o algún jefe tenga el abuso de poder? El acoso es hacia una sola persona, un jefe puede acosar a varias personas al mismo tiempo. ¿Cuáles son las situaciones que se ven, por lo menos aquí en Uruguay o desde tu experiencia? De eso vamos a hablar después de la pausa. 47 minutos pasan de las 7 de la tarde y estamos hablando de mobbing, tenemos que llamarle así, del acoso laboral, algo que hay mucho, pero se habla poco, por lo menos sabemos poco. Y para saber un poquito más de eso, estamos aquí en estudios, hoy en 810 Vivo, los viernes tenemos este espacio de entrevista en estudio, estamos con la psicóloga Silvana Giachero, quien se ha especializado en este tema y dando a conocer también de qué se trata para también poder tratarlo y tomar cartas en el asunto. Y nos quedábamos antes de la pausa cuestionando, preguntándonos cuál es el rol de las empresas. ¿Detectan este tipo de actitudes? ¿Cómo impacta en la productividad de una empresa el tener a una persona que lleva adelante este tipo de conductas? Bien. A nivel empresarial, vamos a empezar por la última pregunta. ¿Cómo impacta, no? Primero, un trabajador que sufre acoso laboral, que por lo general es uno de los mejores trabajadores que tenía la empresa. Digo tenía porque ya lo dañaron y pasó a ser el peor. Evidentemente su rendimiento lo va a afectar porque genera esto una herida en el aparato psíquico que se llama síndrome de estrés postraumático, que genera daños, primero indefensión, la persona queda paralizada, acordate de eso, y por otro lado genera daños en la memoria a corto plazo, en la concentración, un estado de hipervigilancia permanente con un estado de ansiedad. Esto lleva a que la persona empiece a faltar, empiece a cometer errores. ¿Y qué pasa? Todo eso que es consecuencia del acoso laboral, es lo que se utiliza para decir y para justificar más acoso laboral. Claro. ¿Entiendo? Se forma un círculo, es como el círculo de la violencia doméstica. Y más ni te digo si se llega a un diagnóstico psiquiátrico de paranoia o de psicosis o de depresión, ¿no? Bueno, vieron, está loca, ¿no? Ese vendría a ser como el tiro en la nuca que le terminan de dar al trabajador. ¿Qué pasa? Un trabajador, se dice en las investigaciones que hay en Europa, que baja su rendimiento un 70%. ¿Ah? Y tiene un costo para el empleador de un 180%. A eso sumale que la gente nueva que es buena, que entra al equipo de trabajo, se va, porque cuando ven eso, se van. Disparan, porque el ambiente está tóxico y porque ellos no están dispuestos a formar parte de una situación como de esas características. Exactamente, entonces estás perdiendo gente. Accidentes laborales que aumentan, ¿tá? Por la tensión y por el estrés de los ambientes tóxicos, porque acordate que hay gente que no se suma, pero que vive en el terror todo el tiempo, porque sabe que cuando termine el depredador con esa víctima va a ir por otro. ¿Ah? A esto sumale juicios, ¿ah? Y ahí ya vamos a un costo país. Sumale que el mejor trabajador de la empresa lo terminas perdiendo, ¿bien? Y el prestigio social de la empresa. Hoy en día en el Uruguay las empresas ahora se están empezando a trabajar más el tema. Pocas están dispuestas a darse la mala noticia, no logran entender que no es culpa de ellas, las empresas no son las que hostigan, ¿no? No es la empresa, el acoso institucional no existe, el que acosa tiene nombre y apellido. Puede ser alguien que sea el dueño de la empresa, puede ser el dueño de la empresa el que hostigue, puede ser alguien del directorio, de la jefatura, o un operario, o alguien que esté en el sindicato, acá no importa. Acá estamos hablando de personas que tienen un perfil psicopático y que se pueden esconder en cualquier lado, así como los depredadores de niños se esconden en la iglesia, ¿tá? Esta gente se puede esconder en cualquier lado y van a utilizar la impunidad de su cargo o del lugar que ocupen en la empresa o dentro del sindicato para hostigar. ¿Ah? Evidentemente que esta gente es muy encantadora, no son gentes como los que están presos, los asesinos seriales que están presos, no son raros, no tienen colmillos ni sangre en las manos, es gente muy hábil para manejarse en el medio, nosotros decimos que crecen como burbujas, son muy seductores, tienen una doble moral y la parte oscura solamente la conoce la víctima.
Ahí está el tema. ¿Cómo hace? Vamos a poner un caso en particular para alguien que nos está escuchando y puede decir, bueno, mira, a mí me pasa esto, es mi palabra, como pasa con el acoso sexual también, Exacto, ¿no? sí. Como pasa con el acoso sexual también, es mi palabra contra la del acosador. ¿Cuáles son las herramientas que tiene la víctima para ir al sindicato, a la empresa? Porque en el caso del acoso sexual hay posibilidades de ir frente al sindicato y que sea el sindicato el que represente a la víctima. ¿Qué pruebas, qué herramientas tiene para decir, bueno, a mí me está pasando esto y aquí tengo estas pruebas? Porque seguramente desde el otro lado obviamente se va a defender y, como vos decías, va a decir, está loco o está loca, tiene problemas, no sabe trabajar, etcétera, etcétera. Exacto. El tema de las pruebas es muy complicado. Mira, en España hay un abogado excelente con el que tiene muchos casos allá de acoso laboral y es experto, y él la palabra que repite es documentar, 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 documentar. Hay que guardar todo, no borren nada, no borren los mensajes esos primeros que te llegaron de texto, las llamadas, trata de grabarlas, que se te maneje todo por mail, ¿tá? Porque es la única forma. Tú me dijiste que me cambiabas de tareas, ¿te acuerdas? ¿Cuáles son las tareas que tú me dijiste que tenías que cambiar y cuál es el motivo por el cual me cambias de tarea? ¿Ah? Que todo quede registrado, aunque el otro no conteste, el bloqueo de la comunicación, el que no haya respuestas por parte del hostigador, si es tu jefe, o del resto del equipo, ya es un indicador de acoso laboral, porque está dentro de los 46 indicadores de acoso laboral. ¿Bien? Entonces, lo más importante es documentar, pero ¿qué pasa? Como una cosa va de la mano de la otra. Si yo no estoy enterada de lo que existe el acoso laboral, y lo naturalizo yo también, y encima me culpo, cuando empiezo a documentar ya es tarde, no tengo prácticamente nada para documentar. ¿Entendés? Claro. Entonces hay que guardar todo, no hay que las cosas de palabra, no. ¿tá? Y ahí es donde yo puedo empezar a tener elementos, porque es lo que pasa cuando uno va a un juicio, cuando voy como perito a un juicio. Lo que se busca, que es errado, a mi forma de entender, hay que capacitar en este tema y analizar este tema, que este tema se pueda judicializar desde otro lugar, es que no podemos buscar las mismas cosas, y lo mismo pasa en los casos de acoso sexual, que en los demás casos. ¿Por qué? Porque acá la violencia es modal y verbal. Entonces, acá lo que tenemos que buscar es, si hay daño en la víctima, es mostrar el daño que hay en la víctima a través de un peritaje hecho por un experto en el tema. Claro. Primer punto. Bien, puede ser que la víctima no tenga daño porque todavía el acoso no ha generado tan intensidad que no erosionó ni lastimó su aparato psíquico. ¿no? Pero entonces ahí necesitamos tener las pruebas. Dentro de esas pruebas, ¿cuál es? Justamente el perfil del hostigador. Hay que investigar ese perfil, hay que ver y descubrir otros muertos en el ropero, porque son depredadores y lo tienen. A donde llegan van a acosar. Van a acosar. No es un tema de la víctima, que es, esa es otra pregunta. No que te hay un quería perfil hacer. de víctima. Hay perfil de víctima, porque en algunas patologías, ¿no? Tiene que, para haber víctima, para haber victimario tiene que haber víctima. Nunca en este caso no. Nunca que hay una víctima hay un perfil. ¿Ah? Porque ¿qué pasa? Cuando tú sos víctima de algo es porque a vos te eligieron víctima. Claro. ¿Entendés? Si tú pudieras elegir no ser víctima, lo elegirías. El que elige ser víctima es el victimista, que es diferente. Claro, pero no hay de, bueno, esta persona tiene determinadas características, ninguna. Todas las investigaciones. Obsecuencia y es lo que más cuesta internalizar, porque si nosotros vamos a la historia de la humanidad, Florencia, siempre las víctimas fueron culpables. Culpables, claro. Siempre, ¿entendés? Cuando la historia cambia, cuando se crucifica a Jesús, es la única víctima que se la mata para salvar al resto. Y esa es la víctima del chivo expiatorio. La víctima del chivo expiatorio, aquel que termina muriendo o enloqueciendo en una familia, en un grupo, en el colegio, en el trabajo, es la persona que termina salvándolo a todos. Porque gracias a que está esa víctima, gracias a que está esa oveja negra, la manzana podrida, o en el lenguaje que tú le quieras llamar, todo funciona bárbaro. Y ese es el proceso de mimetización que logra generar este tipo de personas, y lo hacen muy bien. Antes de irnos,
¿Qué pasa con la legislación en nuestro país? Me decías que tenías, ahora en este debate que se hizo en el anexo del Palacio Legislativo, hiciste algunas puntualizaciones. Sí. ¿Cuáles serían brevemente? Porque ya nos estamos yendo. Nos estamos yendo. Primero quiero aclarar que fui invitada por Lourdes Rapalini, que esto no es un tema político, yo lo aclaré de entrada, fui como asesora técnica. Acá hay proyectos de ley de todos los partidos y todos han quedado encajonados. Esto no tiene que ser un tema de ego ni de protagonismo. Acá la única bandera es la de la víctima y hay que trabajar en eso y ojalá, y soy muy idealista, nos podamos unir todos para sacar un muy buen proyecto de ley. Porque el riesgo que se corre si el proyecto de ley no es bueno, es más victimización de la víctima. Es que estás creando una herramienta más para este tipo de personas. Entonces, puntualizar primero cómo nos vamos a poner de acuerdo en cuánto tiempo, ¿tá? Una vez por semana, eso me parece atroz. 6 meses, como decía Leyman, me parece atroz. Hay que hacer una ley que no solamente sancione, sino que exija prevención. Tiene que ser declarado el síndrome de estrés postraumático que genera el acoso laboral, tiene que ser declarado enfermedad profesional. La persona tiene que ir al BPS y tiene que recibir el tratamiento adecuado en esto, que es el MDR, que es la única terapia que cura el síndrome de estrés postraumático y está avalada por la OMS. Por otro lado, hay que exigir un protocolo universal, tanto para públicos como para privados, no esta cosa que te está haciendo protocolos por todos lados, que se adapte después a la modalidad de cada empresa, por supuesto. Y también hay que exigir capacitación y mucha capacitación y visibilidad y grandes campañas en este tema, porque estamos perdiendo excelentes trabajadores. Claro. ¿Ah? Y eso es muy importante porque en un país que es tan chiquito. ¿Ah? Sí, y además, ¿sabes qué? Me hiciste pensar atando cabos, ¿no? Hace muy poco había una queja de parte del BPS de la cantidad de certificaciones falsas y uno se pregunta, sin justificar, ¿no? ¿Cuánto tendrá que ver de eso? Dejamos abierta la pregunta y seguramente nos vamos a encontrar en otro momento. Dale. Silvana Giachero, psicóloga especialista de Mobbing, gracias por haber estado el día de hoy. Y me despido con un mensaje de Alberto para ver también lo que le pasa a veces a los dueños. Dice, a mí me pasó hace 2 años en una empresa que teníamos, organizamos una fiesta, un festejo con música, salió el tema entre las empleadas, las tuve que presionar para que me dijeran que el gerente general las acosaba a ellas. Era el gerente y bueno, el empleador, las chicas no se animaban a denunciar.